La comunidad armenia de Argentina remonta a su historia a principios del siglo XX, pero fundamentalmente se constituye como consecuencia de la llegada de los refugiados sobrevivientes del genocidio que encontraron aquí al amparo de las generosas leyes argentinas de inmigración, el respeto y la consideración que no tuvieron en su tierra milenaria. Laura. Y para transmitir el mensaje que recién estabas mencionando de esta pujante y prestigiosa comunidad armenia, va a hacer uso de la palabra una de sus personalidades más relevantes. Por eso invitamos al exministro de Justicia de la Nación, exministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires y expresidente de la Cámara Federal que anunció la sentencia del juicio a las juntas, el doctor León Carlos Arslañán. Señor presidente de la Cámara de Diputados, doctor Julián Domínguez. Señor primado de la Iglesia Armenia, arzobispo Kisak Muradian y demás autoridades eclesiásticas que nos acompañan. Señor embajador de Armenia, Alexandr Arutinian. Señor ministro de Educación de la Nación, doctor Alberto Sileone. Señores jueces federales, Norberto Ollarvide y Daniel Rafecas, que hoy nos acompañan también como muestra de su aprecio y solidaridad por esta comunidad. Señor presidente del Centro Armenio, Alberto Yerejian, demás autoridades de las diversas organizaciones de nuestra comunidad, señoras, señores, hermanos armenios, vengo hoy, en el centenario de la fecha erigida como símbolo del genocidio armenio, como un doliente descendiente más de los millones que pueblan la diáspora de nuestra patria ancestral, a rendir tributo a nuestras víctimas, a honrar su memoria y a renovar el compromiso de sostener y difundir una vez más la demanda ecuménica de reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad para que resuene urbi et orbe hasta en los rincones más remotos de la tierra, con un solo objetivo: que el Estado turco reconozca de una vez y para siempre su responsabilidad en la masacre que, perpetrada en forma planificada, organizada y aleve, costó la vida de más de 1,5 millones de armenios. Toda nación experimenta a lo largo de su historia hechos que marcan no solo su destino inmediato, sino también su construcción mediata y su identidad futura. En el caso de Armenia, una de las civilizaciones primigenias de nuestro mundo, este hecho transformador ha sido, sin duda, los eventos que se desencadenaron hace exactamente un siglo con la detención de un grupo de intelectuales en la entonces Constantinopla, quienes fueron forzados al exilio y la muerte, como preludio al genocidio del pueblo armenio, con un trasfondo marcado por la violencia de la Primera Guerra Mundial y el telón de cierre del Imperio Otomano. La historia de cada uno de los millones de armenios de la diáspora es la de sus hermanos dispersos en el mundo. La misma historia transida de dolor y de esperanza. A 100 años del día que simboliza el mal absoluto, quiero ofrecer desde este orgulloso lugar de descendiente armenio en que nos pone la historia, mis reflexiones, mi testimonio, que naturalmente no habrá de estar desprovisto de patéticos retazos de la historia común. En efecto, a partir de 1915, mis abuelos, Garabet y Ebrují, junto con miles de otros pobladores, fueron expulsados de su pueblo, Aintab, y arrojados al desierto de Siria. Esa letal travesía dejó huérfanos a mi padre y sus hermanos,
quienes lograron refugiarse en un asilo en Alepo hasta alcanzar la mayoría de edad, al menos 2 de ellos, mi padre y mi tío Artín. Gracias a la asistencia de la Cruz Roja Internacional en 1923, lograron embarcarse hacia un nuevo destino, dejando en esa triste condición a sus hermanos menores, a quienes rescatarían años después y gracias al fruto de su trabajo intenso. Pudieron así, esos 4 hermanos huérfanos, construir sus vidas en esta generosa tierra, su país de acogida, el cual los incorporó como sus propios hijos. A pesar del dolor de la pérdida de todo y del brutal extrañamiento, mi familia, como tantas otras de la diáspora, aquí presentes, lejos de perder su identidad y su memoria, se dedicaron con nobleza a fortalecer la contribución de la cultura armenia a la cultura universal y han participado activamente en la preservación de la memoria colectiva sobre el genocidio y su reconocimiento por otros estados de la comunidad internacional. La prueba de la ocurrencia del genocidio y su registro histórico son tan abrumadores que no veo que tornen racional discusión alguna al respecto. Los registros documentales son incontestables. En fecha reciente se publicó en lengua española la obra de Johannes Lepsius, que tuve el honor de presentar, compilación de actas diplomáticas que recoge y glosa los cables enviados desde el Imperio Otomano a la Cancillería del Imperio Alemán entre 1914 y 1918. Lepsius, además depuso como perito en el juicio celebrado en Alemania por el asesinato del genocida Talat Pasha, ex gran visir turco, ministro del Interior, quien huyó de los enjuiciamientos en Turquía, ajusticiado luego por el estudiante Sogomón Telirian. El testimonio de Lepsius sirvió para que el acusado fuera liberado por el acogimiento de una causa de inculpabilidad. Hay documentos de fuente turca de valor incalculable. Me refiero a los que fueron presentados por las propias agencias estatales turcas en los procesos llevados a cabo ante la Corte Marcial en 1919, que sentenció a muerte a los principales responsables del genocidio: Talat, Enver Cemal y Nassim, o sea, actos propios del Estado irrecusables. Pero además, existen resoluciones de organismos internacionales, reconocimientos de órganos legislativos de numerosos estados y hasta una sentencia declarativa con motivo de una demanda interpuesta por la familia de Gregorio Iravedian y de su hija, que se vio acogida por el juez federal Norberto Yarvide, creando así, de esa manera, el primer precedente de una declaración de reconocimiento por parte de un poder judicial. Gracias, Norberto Yarvide. Veamos entonces sumariamente cuáles son estos antecedentes. Primero, en abril de 1984, el Tribunal Permanente de los Pueblos llevó adelante un juicio en la Universidad de la Sorbona, París, y sentenció que se trataba de un crimen de lesa humanidad que no prescribiría. 2. En agosto de 1985, la Subcomisión de Prevenciones de Discriminaciones y Protección de las Minorías de Naciones Unidas para los Derechos Humanos admitió el genocidio armenio, decisión ratificada al año siguiente por la Comisión de Derechos Humanos. 3. En junio de 1987, el Parlamento Europeo calificó las masacres cometidas por Turquía en contra de los armenios como crimen de genocidio y supeditó la solicitud de adhesión de Turquía a la comunidad europea al reconocimiento que debería ser de ese hecho atroz el Estado turco. 4.
como natural derivación de la decisión de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1985-1986, una sucesión de países que hoy trepan el número de 23, reconoció a través de sus parlamentos el genocidio armenio. Argentina, por iniciativa del Consejo Nacional Armenio, la cálida adhesión del por entonces presidente Néstor Kirchner y la totalidad de los partidos políticos, con especial referencia a la Unión Cívica Radical, que desde don Hipólito Yrigoyen en adelante, y en particular con la presencia de don Ricardo Raúl Alfonsín, honró su compromiso con la causa de los derechos humanos, expresando su público reconocimiento. Así por fin se sanciona la ley 26.199. Ciertamente que el peso de tales evidencias implica un baldón cuyo gravamen sobre Turquía, lejos de atenuarse por el transcurso del tiempo, se acentúa, de lo que da cuenta la escalada de reconocimientos internacionales logrados y los que se irán sumando. Precisamente, el 25 de septiembre de 2014, al hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el excelentísimo señor presidente de la República Armenia, Ser Sarkisian, de un modo emotivo, vociferously, dijo él mismo, calificó él la vehemencia de su mensaje, expresó su gratitud a cada uno de los países que expresaron a través de sus diferentes órganos el reconocimiento del genocidio. Y dijo: gracias Uruguay, Francia y Rusia. Gracias Italia, Bélgica, Holanda, Suiza y Suecia. Gracias Alemania, Polonia, Lituania, Grecia, Eslovaquia y Chipre. Gracias Líbano, Argentina, Venezuela, Chile, Canadá y Vaticano. Sin embargo, el Estado turco, lejos de mostrarse permeable y de seguir evitando los costos de un etiquetamiento que podría evitar, ha utilizado técnicas de neutralización en procura de relativizar el peso de las pruebas concluyentes, reinterpretando los hechos o bien ejerciendo una fuerte censura en contra de su propia comunidad a través de la amenaza y persecución penal, acuñando figuras como el artículo 159 del Código Penal de ese país, amañadamente maquillado años después, en junio del 2005, mediante reformas legislativas que transformaron esa norma en el actual artículo 301 de su Código Penal. Sin embargo, esa figura laxa, que en modo alguno satisfacía los estándares legales exigidos a Turquía por la Unión Europea, obligó a una nueva reforma. En efecto, el 30 de abril de 2008, el Parlamento turco aprobó algunas enmiendas a la referida norma del Código Penal que castiga los insultos a la identidad turca, con ligeros cambios en su formulación, aunque sin alterar el sentido semántico, dado que desde su adopción en 2005 y a pesar de su reforma, ha permitido enjuiciar y condenar a varias docenas de periodistas y escritores. Al respecto, la prestigiosa institución Reporteros Sin Fronteras ha dicho: esta reforma es una falsa buena noticia. Las modificaciones que se han hecho al artículo 301 son cosméticas e insuficientes. Es verdad que se han rebajado las penas, pero el insulto a la identidad turca simplemente se ha reemplazado por el insulto a la nación turca, dejando manga ancha a los magistrados para perseguir a cualquiera que aborde públicamente los temas sensibles como son el genocidio armenio y la cuestión kurda. El principal escollo en el reconocimiento del genocidio y la consecuente búsqueda de verdad y justicia que posibiliten la reparación y la reconciliación es la política oficial del Estado turco
de negar los hechos que entre 1915 y 1923 afectaron al pueblo armenio. El llamado paradigma negacionista, cuyo espectro admite tanto la negación total del hecho como la negación de aspectos clave, tales como el rol de quienes detentaban el poder o el carácter o número de víctimas. El paradigma negacionista impide la determinación de la verdad histórica de los hechos, la búsqueda de justicia y las formas de reparación apropiadas a la dimensión temporal y social del genocidio. Asimismo, interesadamente, esto es, fuera de toda verdad objetiva, impide abordar la cuestión de la restitución de los bienes personales, los inmuebles, los intereses comerciales de las víctimas fallecidas y de aquellas forzadas a un exilio enteramente despojado. Y lo que es más grave aún, la restitución de los bienes colectivos públicos de naturaleza territorial, cultural, religiosa, política. El Estado turco sabe que esa situación se va tornando insostenible. El transcurso del tiempo y el devenir histórico conspiran en contra de su postura. La muralla cruje, los estados nacionales ceden. Quienes fueron aliados y silenciaron por años su reprobación, hoy revén sus posturas, porque frente a la vigorosa expansión del principio de la jurisdicción universal, saben que ya no es posible preterir la causa superior de los derechos humanos en aras de conveniencias estratégicas o de cualquier otro orden. El crédito del gobierno de Turquía peligra si es que persiste en su actitud negacionista, en su cerrazón ante las señas elocuentes del cambio de la historia. Así, Turquía no advierte que, 1, el negacionismo es tan aberrante como el genocidio, porque va mucho más allá de la admisión de hechos perpetrados al perseguir, como se viera, a través de la creación de figuras penales a quienes exhiben o proclaman la verdad, dando así paso a un fenómeno de revictimización. 2. El Estado turco no advierte que las alianzas políticas y estrategias del pasado carecen de efectos ultraactivos, sino que se extinguen al compás de cambios de diversa naturaleza, como por ejemplo la irrupción de nuevos intereses. 4. Tampoco advierte el carácter evolutivo, expansivo y retrospectivo del derecho internacional de los derechos humanos, que ha obligado a los diferentes estados no solo a suscribir las convenciones internacionales sobre la materia, sino, lo que es más importante, a ajustar sus prácticas y sus políticas a tan valiosos postulados. Ha de interpretarse como derivación de ello la suma de los sucesivos reconocimientos de los países quienes reticentes en el pasado van pronunciándose sin ambajes en el sentido de que las matanzas y crímenes contra la población armenia configuraron un claro caso de genocidio. El genocidio no es una causa nacional para el pueblo turco, sino una razón de Estado para sus gobiernos. Muchos de sus hombres eminentes han pagado con su vida, con su libertad y con persecuciones injustas su cuestionamiento al negacionismo. Hrant Dink, armenio de origen, Altun Taner Akam, Orhan Pamuk, por mencionar los casos más notables, representan los mejores valores humanistas del pueblo turco que, en su dilema entre aceptar las posiciones negacionistas propias de un nacionalismo extremo y rendir tributo a la verdad histórica, han optado por aquellas y contribuido al corrimiento paso a paso del pesado velo de la historia adulterada. Es fundamental que el Estado turco comprenda que no hay más estados impenetrables, que sus fronteras ya no son más los muros del silencio, que los suyos ya no son más los súbditos del Imperio Otomano, sino ciudadanos de un Estado que se proclama república, con voz y con opinión, y que por tanto tal vez ya no consientan el baldón de la negación de crímenes impunes de lesa humanidad y, en su lugar, prefieran la digna condición de la resiliencia. El ocultamiento de la verdad
mediante la negación del genocidio, atenta contra su esclarecimiento. El negacionismo y los intentos públicos de justificar el crimen de genocidio menoscaban la lucha contra la impunidad, la reconciliación y los esfuerzos para prevenirlo. La continua y persistente negación del Estado turco del genocidio padecido por el pueblo armenio de algún modo define aún hoy en forma negativa las relaciones no solo entre estos dos países, sino también la relación del Estado turco con otros estados de la comunidad internacional. Las consecuencias del genocidio se potencian con el transcurso del tiempo y los costos políticos del negacionismo frente a la comunidad de naciones son cada vez más elevados y a la vez perjudican sus pretensiones de inserción en la Unión Europea. Sin embargo, pese a este cuadro, no quisiera terminar estas palabras sin un mensaje de esperanza. El camino de la reivindicación es el camino del diálogo, sin prejuicios ni posiciones enconadas. La República Armenia ha tenido gestos firmes, pero también amigables, respecto del gobierno turco y de aprecio hacia su comunidad, entre la cual existe una histórica población armenia. Gobierno y pueblo armenios aguardan con esperanza una nueva mirada de su vecino respecto del trágico pasado y un gesto de recuperación de la confianza con la apertura de la frontera entre ambos países cerrada, como injusta medida de retorsión indirecta por el conflicto con Azerbaiyán con motivo de la disputa sobre el territorio de la República Independiente Armenia de Nagorno-Karabaj. Actitud que evoca, replica y actualiza de modo angustioso la épica de un imperialismo panturquista. Por fin, quiero renunciar a toda originalidad y terminar con las palabras del Santo Padre en ocasión del oficio religioso conmemorativo del genocidio celebrado el 12 de abril último en San Pedro. Dijo: recordar es necesario e incluso obligatorio, porque allí donde no persiste la memoria, significa que el mal mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida continúe sangrando sin sanarla. Ruego pues, porque juntos logremos superar ese pasado ominoso y construir un vínculo fraterno. Que así sea. Muchas gracias. Doctor León Carlos Arslanian. Palabras que transmiten verdad, aunque dura. Así es la realidad.